Os doy la bienvenida a este webinar en salud sexual organizado conjuntamente por SEICIDA y por Gilead dentro del programa Ir más allá de la indetectabilidad. Y hoy pues yo creo que va a ser una sesión especialmente interesante. Interesante porque, como el propio nombre indica, no vamos a dedicarnos, como a lo mejor se pueda pensar, solamente a temas de infecciones de transmisión sexual, que hoy en día están muy, muy en los medios y son un tema de mucha actualidad, sino que también vamos a poder tratar y discutir acerca de otros aspectos de la salud sexual en las personas con infección por VIH que también son muy importantes. Para ello contamos con dos personas expertas en el tema, y no lo digo con segundas, sino que conocen muy bien el tema y lo han preparado a fondo, como son Alberto Díaz Santiago, que es médico adjunto de la unidad de VIH de Puerta de Hierro y una persona bien conocida por todos nosotros, que nos va a hablar de los aspectos de la disfunción sexual en personas que viven con VIH y también nos ilustrará de algunos aspectos fundamentales del chemsex y sus implicaciones hoy en día en la salud sexual y en las infecciones de transmisión sexual. En segundo lugar, tendremos la oportunidad de disfrutar de la ponencia de Lucio García Fraile, que es médico adjunto de enfermedades infecciosas del Hospital de la Princesa, también en Madrid, que se va a centrar fundamentalmente en las ITS, pero no solamente desde un punto de vista meramente descriptivo, sino que su charla ya lleva un título bastante ilustrativo sobre nuevas y viejas ITS. Vamos a tener la oportunidad de poder discutir y de formular dudas y formular preguntas al final de las dos ponencias. En primer lugar nos la dará Alberto y después Lucio, ¿vale? Así que cuando quieras, Alberto, puedes entrar con tu ponencia. Y muchas gracias a los dos por haber querido colaborar con esta iniciativa. Muchísimas gracias, Pepe, por la presentación. Muchísimas gracias a SEICIDA y a Gilead por pensar en mí. Y muchas gracias a los que estáis ahí para ayudarnos entre todos a dar esta charla. Así que vamos a mantener, por supuesto, el temario elegido de disfunción sexual, pero dado que han salido algunas publicaciones al respecto, sobre todo el último documento de apoyo positivo de Imagina Más, vamos a meter también el bloque de chemsex a petición de los organizadores y por su interés. Vamos con el primer bloque, vamos con chemsex. Y me gustaría empezar simplemente con un caso clínico real de nuestro hospital, que todos tendréis en vuestros hospitales y en muchos sitios donde trabajáis. Un varón de 42 años, natural de Perú, que infectó hace 10 años aquí en España, con muy buen control inmunovirológico y tratamiento antirretroviral siempre, desde el poquito tiempo de de diagnosticarse, y con un perfil inmunovirológico casi perfecto. No toma medicaciones salvo el omeprazol, nunca ha fumado, pero sí que consume bastante alcohol, y sobre todo lo que más preocupa de cara a lo que tiene son las sesiones de chemsex una vez a la semana más o menos, sobre todo con MEF, GHB y coca. Alguna vez ha utilizado la vía parenteral para la mefedrona, ha tenido varias infecciones de transmisión sexual, nunca ha tenido hepatitis C aguda, tiene hepatitis C hecha cada 6 meses en la consulta y desgraciadamente ha perdido el trabajo por múltiples ausencias y por un ánimo depresivo. Vive fuera de su casa, toda la familia está en Perú, en un piso compartido con compañeros con los que no tiene buena relación y tiene pocos contactos sociales más allá de estas sesiones de chemsex y alguna de SNAMsex. Le he intentado remitir al CAI de zona y al Centro de Salud Mental varias veces, además ayudado por los psiquiatras del hospital, que les dan citas mucho antes en el centro de salud mental, aunque no les ven ellos propiamente en el hospital, pero el paciente o no llega a la primera cita, que se da pronto, en mes y medio, para lo que están dando fuera, o va a la primera cita y luego no conseguimos que siga y mantenga una adherencia a la consulta de ellos. Pero una situación difícil en la que a veces los médicos nos sentimos un poco desprotegidos porque no tenemos mucha formación y además tampoco tenemos un equipo que nos ayude de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Y yo creo que plantea muy bien el escenario. Han pasado ya 4 años desde esa primera publicación del Usex GESIDA de Pablo Ryan, en el que participamos muchos hospitales, una gran encuesta con 742 homosexuales VIH positivos, casi todos nacidos en España, con buen nivel educativo, en tratamiento antirretroviral la mayoría. Y aquí hablábamos un poco de la clara asociación entre el chemsex y los comportamientos sexuales de alto riesgo para adquirir infecciones, cualquier infección de transmisión sexual y hepatitis
hepatitis C también. Fijaos como una cuarta parte tenían depresión, 2/3 partes habían presentado alguna infección de transmisión sexual y habían tenido sexo anal no protegido, y un 29% de todos ellos habían practicado o practicaban chemsex, y de ellos 36 pacientes, el 16% slamsex, ¿no? El consumo de sexo, de drogas vía administrada e inyectada para en el contexto de las relaciones sexuales. Y se vio como el slamsex tenía mayor probabilidad de esos comportamientos sexuales de alto riesgo, mayor riesgo de ITS y de hepatitis C, sobre todo para el slamsex, que había unos ratios de 5,2 y para el chemsex de 2,5. Bueno, aquí simplemente podemos ver un poco cómo son de prevalentes las infecciones de transmisión sexual, mucho más prevalentes en los pacientes que tienen un consumo de chemsex respecto a los que no lo tienen. Y bueno, pues llama la atención también el mayor diagnóstico de depresión, un 33% entre los usuarios de chemsex respecto al 21% de los no usuarios de chemsex. Bueno, pues más parejas sexuales, más sexo no protegido, fisting, chemsex y slamsex como factores de riesgo para que te diagnostiquen una ITS dentro de este grupo. Fijaos, a veces es tan extremo la utilización de estos fármacos como el caso que presentó Jesús Troya en este STD and AIDS de 2019, en el que un paciente desgraciadamente fallecía dentro de varios problemas en relación al consumo de mefedrona y psicofármacos. Os recomiendo y os dejo la bibliografía para que podáis leerla. Y la segunda parte de la publicación del Diosex-Gesida 9416 de Pablo Ryan y todo el grupo en PLOS ONE hablaba sobre la parte del slamsex y bueno, pues veía cómo había mucho mayor riesgo de efectos adversos graves respecto a los consumidores de chemsex no inyectado, mayor riesgo de intoxicación con pérdida de conocimiento, más síntomas de abstinencia, mayor dependencia y algo muy preocupante, el mayor riesgo de ideas paranoides y de intentos de ideación autolítica. Aquí vemos un poco que las drogas más usadas pues en el grupo de pacientes que consumían slamsex era, pues fijaos, un 100% consumían mefedrona y otras catinonas, el 73% coca, el 88% poppers, el 79% GHB, el 97% pues en general drogas de alto riesgo. Y luego fijaos cómo la ideación suicida y la idea de intento autolítico estarían en torno a un 33% para ambas condiciones entre los usuarios de slamsex respecto al 12% y el 10%, un tercio menos de los que no consumían estas drogas vía inyectada. Aquí veis un poco en la zona inferior de la gráfica, de la figura, vemos cómo el riesgo de idea autolítica y de intento de suicidio ajustado por slamsex era muy alto para los que tenían síntomas presentes de ansiedad activa, unos ratios de 3, o de depresión, unos ratios de 4. Así que mucho ojo, mucho cuidado a los pacientes que presentan este tipo de síntomas y consumen slamsex, porque el riesgo está multiplicado por 2 o por 4 a la hora de la ideación o el intento autolítico. Y todo ello viene un poco motivado también en esta charla por el documento más actualizado que hay, presentado recientemente de chemsex, esta gran encuesta que ha realizado apoyo positivo Imagina Más con el Ministerio y bueno, pues que os vengo a resumir. Fijaos, son 670 residentes en España, la mayoría residen en Madrid, Andalucía y Cataluña, también en Valencia, y bueno, pues un poquito en el resto de las comunidades. Bueno, fijaos cómo la mayoría tienen una tendencia homosexual de orientación sexual, pero hay un 6% bisexuales y un 0,2% con otra orientación. Entonces, otro tipo de hombres que tienen sexo con hombres. La mayoría se encuentra en una franja de edad de entre 25 y 34 años, entre 35 y 44 años, con un nivel de estudios muy alto, en altos porcentajes, y 3/4 partes trabajan. Fijaos cómo los medios de contacto para practicar el chemsex entre estos pacientes, estas personas, sería el 76% apps, sobre todo Grindr, Scruff, Macho Bebé, Instagram, Guapo y Tinder. El resto ya pues serían más minoritarias. Y bueno, fijaos que la mayoría de ellos lo hacen en motivos para tener sexo más placentero, pero también para tener sesiones más largas o para sentirse más confiados durante el sexo. Llama la atención el 5% que lo utiliza para no tener que dar explicaciones sobre el estado serológico. Fijaos cómo la mayoría de ellos, 2/3 partes, lo hacen en sesiones, en grupos orgías, pero fijaos cómo un 37% lo utiliza también en el seno de la pareja. Utilizar pues, drogas para obtener más placer en las relaciones sexuales. ¿Qué se utiliza? Bueno, pues principalmente lo que ya sabemos,
La mayoría de los pacientes consumen alcohol y, bueno, pues el 80% poppers, el 67% MEF, un porcentaje similar GHB. Fijaos, un 66% fármacos para disfunción eréctil, que te serviría para luego enlazar con el segundo bloque. Cocaína el 53%, el éxtasis también en un porcentaje similar, las metanfetaminas en el 43% y hachís también un 44%. El resto de drogas un poquito más marginales en porcentajes. Y luego las vías, bueno, pues llama la atención, la vía inyectada es utilizada sobre todo para las metanfetaminas y la mefedrona. El resto de vías suelen ser esnifadas o fumadas. Y hasta un 50% puede llegar a consumir algunas drogas vía intrarrectal. Bueno, de la anterior diapositiva, perdonadme, me he dejado que algunos pacientes además consumen un 16% también ansiolíticos antidepresivos, que en su mayoría de veces está prescrito por médicos, pero hay un 3% en el que no ha sido recetado por médico y tenemos problemas a la hora de interacciones farmacológicas con mayor probabilidad de sobredosis o de efectos adversos no deseados. Fijaos cómo, bueno, alguna vez a la semana consumen en porcentajes muy altos pues alcohol, hachís y marihuana, GHB, metanfetamina, y llama la atención el porcentaje de pacientes que alguna vez a la semana consumen burundanga, es llamativo. Poppers y medicamentos para disfunción eréctil, un porcentaje también muy alto. En cuanto a si mantienen relaciones sexuales fuera de consumir estas sustancias, el 16% dicen que no, que solamente consumen y tienen relaciones sexuales consumiendo drogas. Y bueno, algunos han tenido la sensación de perder un poco el control sobre el consumo de sustancias en este contexto. Fijaos, bueno, pues frecuentemente un 12%, esporádicamente un 35% y siempre un 5%. Llama la atención que haya un 8% que comparten jeringuilla en el slam sex y hasta un 85% compartirían el rulo-turulo, que hemos visto algunas veces ese mecanismo de transmisión de la hepatitis C en algunos pacientes. Yo he tenido recientemente a 2 pacientes que niegan otro tipo de relaciones, otro tipo de compartir jeringuillas, solamente el rulo para la cocaína, y bueno, pues si ese es el único factor de riesgo, se han podido contagiar por ahí de hepatitis C. En cuanto a las relaciones no protegidas, a sexo sin condón, pues 2/3 partes reciben haberlas realizado. Han tenido profilaxis por exposición el 8% de los pacientes en los últimos 12 meses y PrEP un 66%. Llama la atención un porcentaje bastante elevado para lo mal implementada que está o que estaba, por ejemplo, en la comunidad más poblada para este estudio, que sería Madrid, aunque bueno, afortunadamente ya pues Sandoval empieza, esperemos, a estar menos decongestionado, porque muchos hospitales, por ejemplo, como el nuestro, lo hemos abierto ya hace unas semanas. Y estamos intentando pues citar a todos los pacientes en lista de espera y de nuestra área. Entonces, bueno, no utilizan PrEP un 21% y en un 13% que tampoco lo utilizan se lo están planteando. Así que llama la atención ese 33% que tendría que usarla y no la usa. En caso de utilizar PrEP, la toman a diario el 82% y, bueno, pues la mayoría de ellos, un 80% en seguimiento por médicos. Llama la atención que un 20% la toman de forma subrepticia, es decir, pues comprarán los fármacos, supongo, en otras páginas o las traerán de otros países y sin control médico de ITS, sin control de que puedan tener una infección por VIH no detectada y el mayor riesgo de resistencia si siguen tomando el tenofovir vitamina por no haber estado diagnosticados correctamente. Y bueno, pues tienen olvidos 2 o más, que serían los no permitidos a la hora de reducir la eficacia, hasta el 9% de los pacientes. En cuanto al entorno social del chemsex, pues bueno, pues muchos lo consumen en pareja y un gran porcentaje en grupo. Y bueno, en caso de practicar sexo anal, tanto insertivo como receptivo, en la mitad de los pacientes no utiliza preservativo. Utilizar siempre goma es realmente excepcional. Solamente el 12% de los que penetran o el 12% de los que son penetrados utilizan siempre goma. Y bueno, pues para el resto de relaciones sexuales también los porcentajes de utilizar siempre preservativo es muy bajo, a pesar de que un 33% no estaban en PrEP, ¿no? En cuanto al VIH, la mayoría se han hecho, el 96% a la prueba de VIH, ha dado un resultado positivo del 40%, lo cual es un porcentaje muy alto, fijaos, 100 veces superior al de la prevalencia de la población general, que es un 0,4. Y bueno, pues la mayoría afortunadamente están en tratamiento, aunque hay un 5% que todavía no lo están, y un 90% de los tratados están indetectables. En este porcentaje fallamos un poco, no llegamos al 95%, que sería deseable como mínimo. Y bueno, pues olvidos de varias dosis lo tienen un 18%, probablemente en relación con la toma del chemsex y de los amsex, lo cual puede provocar esos blips, esos fracasos de bajo nivel y una mayor transmisibilidad. Y bueno, los pacientes que no tienen pruebas de VIH, cuando se hicieron la última, pues fijaos, con un 30% se la ha hecho entre 3 y 12 meses y un 16% hace ya más de un año, lo cual es un nivel muy insuficiente de testado. La hepatitis C se han hecho la prueba en menos de 3 meses el 45% de los pacientes, pero hay un 20% de pacientes
pacientes que no se han hecho prueba desde hace más de 12 meses. De forma global, a los encuestados, el 88% tienen hecha alguna prueba de hepatitis C y son positivos el 8%, que también es una prevalencia muy, muy, muy superior a la que vemos de coinfección, por ejemplo, entre los VIH o muy superior al de la población general. En caso de ser positivo, están en ese momento de la encuesta en tratamiento el 34% y, bueno, pues han tenido 2 hepatitis C, el 15%, y 3 el 12%. Datos pues muy, muy llamativos para lo que vemos en otras poblaciones o en la población general. Entre las ITS más frecuentes de los encuestados, gonorrea ha tenido más de una tercera parte de los pacientes, sífilis el mismo porcentaje y clamidia pues más de 1 de cada 4. Luego ya el resto de las ITS menos frecuentes. Me llama la atención que el linfogranuloma solo sea un 2,7%, como es una encuesta, a lo mejor a veces los médicos no transmitimos bien la información a nuestros pacientes y piensan que es solo clamidia, ¿no? Pero bueno, es una percepción personal. En cuanto a los aspectos emocionales, que son incluso aún más relevantes y más graves que el de las ITS o el del resto de infecciones, me llama la atención que de forma frecuente o siempre, en total un 40% de pacientes y de forma esporádica un 27%, sienten que cuando realizan estas prácticas son una forma de dañarse a sí mismos. Eso es, a mí me parece un SOS grave, un SOS de estas personas que nos están pidiendo ayuda de alguna forma y que tienen un problema muy grave por el cual hacen que esos problemas hagan que se sienten dañados utilizando ese tipo de sesiones, ¿no? Y creo que tenemos que ayudar muchísimo porque está suponiendo un problema gravísimo, más allá del de las ITS, que también lo puede ser. En cuanto a actividades fuera de este consumo de drogas con fines sexuales, la mayoría tienen actividades fuera de este consumo, pero es verdad que el 3%, el 3,7% no tienen otras actividades que no sean las prácticas de chemsex o slamsex. Y bueno, pues en cuanto a la afectación en las relaciones personales, familiares y laborales, es frecuente que tengan estas alteraciones en estas relaciones, incluso de pérdida de trabajo, hasta en un 13,8% de forma frecuente o siempre en el 6,6% de los pacientes, datos graves. Y bueno, se sienten deprimidos de forma muy frecuente el 22% de los pacientes y siempre el 14,4% de los pacientes, el mismo porcentaje para los síntomas de ansiedad. Y bueno, se sienten solos de forma frecuente el 17% y siempre el 15%. Fijaos cómo, a pesar de todos estos datos negativos que pueden sentir algunos pacientes, el 22% desearía de forma frecuente tener otra sesión pronto y el 7% siempre tendrían una sesión lo antes posible. Como conclusiones de este bloque, que es me parece un documento muy, muy, muy alarmante y que sobre el que tenemos que actuar, de verdad la enhorabuena a Apoyo Positivo y a Imagina Más del Ministerio por hacer este documento, porque creo que pone las bases sobre las que debemos actuar. El consumo de sustancias con fines sexuales supone un problema de salud pública muy, muy importante que afecta principalmente a hombres gays y bisexuales y a otros tipos de hombres que tienen sexo con hombres. El perfil del usuario suele ser un hombre gay de entre 25 y 44 años, nacido en España, con estudios universitarios y activo laboralmente sin pareja estable. Debemos dar una importancia muy, muy alta a las redes sociales de Internet, siendo el método de contacto preferido de las apps, sobre todo pues Grindr, Scruff y MatchBB. Los motivos, sobre todo, suelen ser hacer la relación sexual más placentera. Y bueno, pues el alcohol, el popper, la mefedrona, GHB son los fármacos y los fármacos para la disfunción eréctil fueron las sustancias más frecuentemente consumidas por estos usuarios. El consumo extendido de estas sustancias peligrosas y otras que podemos no haber detectado todavía y la combinación con psicofármacos como ansiolíticos, etcétera, van a representar y pueden representar algunos de los retos más importantes cuando nos enfrentamos a estos pacientes. La vía inyectada sigue siendo la preferida dentro de las inyectadas para la mefedrona y la metanfetamina. Compartir el material de consumo parece estar muy extendido, sobre todo para la vía snifada. Fijaros que la mitad de los participantes señala haber perdido el control sobre el consumo de estas drogas alguna vez en este escenario. De ellos, la mayoría no ha pedido ayuda profesional. 2/3 partes de los pacientes refieren sentirse influidos a no utilizar el preservativo cuando consumen drogas. 1 de cada 5 encuestados señalan estar tomando PrEP. El 50% refieren practicar sexo anal receptivo e insertivo sin preservativo. 4 de cada 10 han sido diagnosticados por VIH y la mayoría, cuando se tratan, quedan indetectables, afortunadamente. 1 de cada 10 era positivo para el virus C. 1 de cada 3 recibe en el momento de la encuesta tratamiento para la hepatitis. Las ITS más frecuentes diagnosticadas, como bien podemos ver, como la población general, son la gonorrea, la sífilis y la clamidia. Y casi 2/3 percibieron el chemsex como una forma de dañarse a sí mismos, lo cual me preocupa especialmente, incluso por encima de las ITS, ¿no? La mitad refiere consumo de drogas con fines sexuales que
que afecta a sus relaciones personales, laborales o familiares. Y bueno, por último, como conclusión, es decir, que algunos síntomas fueron referidos siempre frecuentemente por cada uno de los 3 participantes, como la depresión, la ansiedad, la dependencia de las sesiones, la soledad, la sensación de hacerse daño o perjudicarse. Datos muy, muy graves y que hacen la alarma sobre la necesidad de ayuda a estos pacientes. Necesitamos diseñar programas de identificación, de educación y prevención de forma específica para evitar las consecuencias indeseables o las más graves en este colectivo. Y bueno, pues la coordinación de los equipos con entidades no gubernamentales especializadas en salud sexual podría ser la clave para intentar ayudar a estos pacientes lo mejor posible. Aquí tenéis un poco los recursos que salen al final del documento, tanto de apoyo positivo como de Imagina Más, con los teléfonos de contacto y qué servicios ofrecen, muy integrales, que nos pueden ayudar no solamente a los pacientes, sino a los médicos, que no tenemos forma a veces de llegar a los pacientes, solo tenemos recursos en consultas tan saturadas y con tan poco personal, ¿no? Sin psicólogos, sin trabajadores sociales, sin enfermeras, a veces, sin psiquiatras y sin nada. Así que bueno, yo lo tengo aquí como cabecera, me lo he impreso y lo tengo en la consulta por si tenemos un paciente. Y luego el segundo bloque de la disfunción sexual, bueno, pues he puesto pequeños mini casos clínicos, porque es verdad que todos tenemos pacientes como Ricardo, ¿no? De 55 años, doctor, la cosa ya no funciona igual. No sé si podría usted recetarme algo, es muy frecuente que nos lo digan, o Carmen de 61 años, pero Alberto, ¿qué cosas me preguntas, no? Si a mí esto ya no me apetece, es un tema que he olvidado por completo. Bueno. O Jaime de 51 años, doctor, salgo por ahí y ya no tengo el mismo deseo, incluso cuando veo mujeres atractivas, con lo que yo he sido, ¿no? Que he sido pieza y ahora no. ¿Esto es normal con solo 51 años? Bueno, pues el tema de la disfunción sexual es un problema que afecta más a los pacientes que viven con VIH que a los pacientes, que a la población general, que a los hombres VIH negativos y a las mujeres VIH negativas, y no solamente a hombres que tienen sexos hombres, sino también, por supuesto, a hombres heterosexuales, como este estudio de Nueva York con 317 heterosexuales negros y latinos, bueno, pues establece mayor riesgo de disfunción eréctil, que no solo es disfunción eréctil, vamos a hablar de más problemas, pero en este caso, en este estudio, la mayor disfunción eréctil ajustada por edad y por estado general de salud se asociaba a mayor estigma de este grupo de pacientes, a mayores prevalencias de ansiedad y depresión, a tener una mujer o una novia VIH negativa, a tener un apoyo social bajo y al haber sufrido abusos físicos o sexuales durante la infancia, y por supuesto también se asociaba a la discriminación que sufría este colectivo. Entre los HSH que no tienen VIH también es más frecuente que exista problemas de disfunción sexual por el propio estrés que supone el pertenecer a sufrir la discriminación por pertenecer a ese tipo de minorías, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues lo hace a través de diferentes ítems como comportamientos sexuales de mayor riesgo para adquirir ITS, a todos los ítems de disfunción sexual o alteraciones de salud mental en este colectivo. Puede haber anospareunia o mayor riesgo de disfunción eréctil y enfermedad de Peyronie con más, facilidad que en los pacientes heterosexuales no VIH. Y luego, entre los HSH o VIH positivos, pues se vio con este estudio que la prevalencia de disfunción eréctil, por ejemplo, era del 50%. Por lo tanto, estamos viendo problemas que afectan muchísimo a nuestros pacientes, que son problemas que no estamos a lo mejor atendiendo lo suficiente por la ausencia de tiempo, por la falta de información y bueno, que tenemos que prestar atención. Pero no solamente es un problema de hombres, en las mujeres es muy prevalente. Fijaos este estudio de 2013-2014 en Nigeria con 370 mujeres en las que la mayoría, el 89%, presentaron disfunción sexual, sobre todo a nivel de lubricación, y esa menor lubricación se relacionaba con menor orgasmo y menor excitación. La sensación de salud general, de los ítems generales de salud y el uso de alcohol eran los ítems que más asociaban en el multivariable a disfunción sexual en estas mujeres. Fijaos la prevalencia muy alta, un 89%. ¿Qué podemos hacer para detectarlo y para tratarlo? Bueno, pues las guías europeas, la verdad, es que están muy bien, las de octubre de 2021, y aparte de hacer un manejo multidisciplinar en el que tengamos en cuenta a ginecólogos, a psiquiatras, a endocrinos, a urólogos y, por supuesto, a psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras, pues necesitamos tener un mínimo de conocimientos que a veces los médicos no estamos bien formados en estos aspectos o no dedicamos el tiempo que debiéramos porque se lo dedicamos al despistaje de cáncer, al riesgo cardiovascular y a las ITS o a la carga viral. Fijaos que lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál es la naturaleza exacta del problema. ¿En qué fase del ciclo, de la respuesta del ciclo sexual ocurre esto? Es decir, ¿es un problema del deseo? ¿Es un problema de excitación? ¿Es un problema de que no tenemos capacidad para experimentar orgasmo? ¿O simplemente es un problema de dolor y sí que tenemos las otras fases conservadas? Es importante detectarla porque la solución va a ser distinta.
En cuanto a cómo detectar el problema, es verdad que a veces puede ser sencillo el que rellenen un autocuestionarios, ¿no? El que hagan ellos mismos una autoevaluación y los hay validados tanto para hombres como para mujeres. Aquí tenéis las referencias, porque a lo mejor pues es más sencillo o da menos vergüenza que hablarlo con el médico o que hablarlo con la enfermera. Entonces, bueno, aquí tenéis estos cuestionarios que nos hablan sobre puntuaciones en todos los ítems de la fase de respuesta del ciclo sexual y que nos permite ver cómo están nuestros pacientes. Entre las causas, pues la primera que hay que descartar son las endocrinológicas, especialmente el hipogonadismo. Fijaos que en hombres, bueno, pues los signos de insuficiencia de testosterona habituales serían esa ausencia o esa disminución de las erecciones nocturnas, ese descenso en el tamaño de los testículos, el descenso en el volumen de lo eyaculado, los sofocos, la sudoración, la pérdida de pelo corporal y de la barba. Y bueno, pues en esos casos basta con pedir la LDH, la FSH, la testosterona total y las HBG para calcular la testosterona libre y con ello, pues si está por debajo de 300 o por debajo del dintel, pues poder tratarlo con tratamiento sustitutivo. En las mujeres, pues parecido, ¿no? El hipogonadismo se diagnosticaría con signos de insuficiencia de estradiol o de menopausia, con amenorrea, con sequedad vaginal, sofocos y sudoración nocturna, alteraciones del sueño, la habilidad emocional o infecciones urogenitales recurrentes. Son bueno, pues datos que podemos observar más o menos fácilmente en la exploración y en la anamnesis y que simplemente pidiendo el LH, la FSH y el estradiol pues nos permitiría, no sale el estradiol, perdona, pero habría que pedirlo también, por supuesto, nos permitiría diagnosticar de una forma más o menos sencilla. Entre las causas más importantes estarían las psicosociales. A veces el paciente no tiene ningún problema físico, no tiene ningún problema de hipogonadismo ni de déficit hormonal y lo que tiene son aspectos psicosociales como el propio estigma del VIH, las alteraciones de la imagen corporal, datos de depresión y de ansiedad, miedo a infectar a su pareja seronegativa, el que no quieran utilizar el condón porque la utilización del preservativo pueden hacer que pierda la erección o la excitación y la presencia de tener VIH como una enfermedad crónica pues pueden ser aspectos que lleven a entorpecer un poco cualquiera de las fases del ciclo. Las infecciones también son otra causa muy importante a la hora de tener en cuenta por qué el paciente puede tener disfunción sexual y se tratan y se diagnostican fácilmente. Y entre otras causas tenemos las farmacológicas, como siempre en medicina, ¿no? Los psicotropos como los antidepresivos, los antiepilépticos, los antipsicóticos. Por ejemplo, en hombres bueno, pues podemos tener los fibratos y las estatinas, antihipertensivos como los IECA, también los betabloqueantes o los alfa-bloqueantes en hombres. Luego, en cuanto a tratamiento antirretroviral, la verdad es que aquí es controvertido, no tenemos grandes ensayos que nos demuestren que un tratamiento al cambiarlo a otro mejore ese tipo de problemas, así que bueno, pues ahí no hay ninguna recomendación específica. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los tratamos? Bueno, pues para la disfunción eréctil en hombres es más sencillo. Los fármacos de la disfunción eréctil son, bueno, pues los que conocéis todos, al menos 30 minutos antes de la actividad sexual. Debemos dar menos dosis si tenemos el IP potenciado y debemos utilizarlos con muchísimo cuidado porque con los poppers, por el efecto sinérgico de hipotensión grave, ya sabéis que son fármacos como el sildenafilo, el tadalafilo, que si se utiliza con IPs pues hay que reducir la dosis mucho a 5 miligramos y dar solamente pues darlo cada 2 o 3 días. En cuanto al tratamiento de la eyaculación precoz, bueno, pues tenemos el consejo psicológico, intervenciones de comportamiento, tenemos inhibidores ISRS o antidepresivos tricíclicos, anestésicos locales y bueno, pues todos estos fármacos hay que, desde luego, vigilar interacciones si el paciente está tomando un IP potenciado. Existe solamente un fármaco utilizado o aprobado para la eyaculación precoz que se utiliza a demanda y que está contraindicado con los inhibidores de la proteasa potenciados, pero bueno, habitualmente pues no los utilizamos. En las mujeres, dolor en la relación de la actividad sexual, pues se puede utilizar, por supuesto, lubricantes, fisioterapia pélvica, terapia hormonal local, supositorios rectales o vaginales que aumentan también la lubricación, fármacos tópicos y luego la vestibulectomía. Yo la verdad es que no la he visto nunca indicada, pero bueno, para ello tendríamos a los compañeros de ginecología. Cuando el problema es un deseo bajo, pues terapia hormonal y consejo, por supuesto, la sedación disminuida también terapia hormonal y fármacos para la disfunción, como por ejemplo el sildenafilo. Y luego para la disfunción en el orgasmo, pues podemos utilizar terapias sexuales, terapias hormonales, el bupropion, que a veces luego lo utilizamos también como fármaco para el hábito tabáquico y luego, bueno, pues el sildenafilo también podría funcionar los inhibidores de la fosfodiesterasa.
De forma global, decir que son problemas que requieren un manejo multidisciplinar importante con todos los especialistas como trabajadores sociales, médicos de atención primaria, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, internistas, infectólogos, los urólogos, sobre todo los especializados en el área de la andrología, los ginecólogos, los endocrinos y, por supuesto, las asociaciones de apoyo que están especializadas en salud sexual y que nos van a dar pues, un plus a problemas que a veces nosotros no llegamos o que cuentan con especialistas con los que nosotros no contamos. Y bueno, no me quería más extender. Siento mucho la rapidez con la que he dado la sesión, pero quería daros los dos bloques. Y bueno, pues cierro con esta frase de Marilyn: el sexo forma parte de la naturaleza y yo siempre me he llevado de maravilla con la naturaleza. Muchísimas gracias. Pues gracias por invitarme a participar en esta ponencia y bueno, pues cuando me propusieron hablar de un tema concreto de salud sexual, pues me vino a la cabeza la polémica que ha surgido en torno al brote de viruela del mono, y creo que es interesante a lo mejor dar un repaso a lo que son las ITS para un poco dilucidar y tener claro ese debate que ha surgido sobre si la viruela del mono es o no una ITS o si se puede llegar a comportar. Entonces, pues quise hablar sobre lo que suponen las ITS hoy en día, que sabemos, especialmente referidos a este grupo de problemas infecciosos dentro del colectivo de hombres gays y bisexuales que tienen sexo con otros hombres. ¿Vale? Bueno, esto sería el resumen de las secciones de las que vamos a hablar. Lo primero y lo más importante es tener en cuenta que las denominaciones con respecto a las enfermedades infecciosas relacionadas con la actividad sexual puede ser puede llevar un poquito de error, ¿no? La denominación clásica denominaba estos problemas de salud, enfermedades venéreas, pero las enfermedades venéreas, según los libros de epidemiología, hacen referencia solo a los 4 patógenos tradicionales: la sífilis, la gonococia, el linfogranuloma venéreo y el chancro blando. Esa denominación evidentemente está obsoleta, igual que lo está la siguiente que describo en la lista, que serían las enfermedades de transmisión sexual. Es más amplio que el término anterior y establece claramente un mecanismo de transmisión ligado a las relaciones sexuales, aunque sabemos que en algunos casos las relaciones sexuales pueden no ser el mecanismo de transmisión más importante, como veremos posteriormente. El término que utilizamos hoy en día, y también con determinadas pegas, con algunas pegas, es el de infecciones de transmisión sexual completa al previo, en cuanto a que incluye determinados agentes que muchas veces se encuentran de forma asintomática, siendo infecciones que pueden no tener expresión clínica, ¿no? El término de ITS es que utilizamos actualmente. Aún así, hay que tener en cuenta que estos términos no son cajas conceptuales cerradas, ¿no? Sobre todo el término de ITS, dado que algunos de estos patógenos que se consideran de transmisión sexual se pueden, como sabemos todos, transmitir por otras vías, como la vía vertical o por contacto indirecto. Tenemos el VIH como ejemplo paradigmático. Y también hay que tener en cuenta que hay otros muchos patógenos que pueden aprovechar el contacto sexual de forma variable para transmitirse de persona a persona en función de los condicionantes de las relaciones sexuales entre dos personas diferentes. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque hay que tener en cuenta que las relaciones erótico-sexuales, las relaciones sexuales suponen siempre o casi siempre un contacto íntimo en el que van a coexistir potenciales vías de transmisión para cualquier tipo de patógeno, ¿no? Para transmisión por vía cutánea directa, vía cutánea indirecta, por vía aérea, independientemente del tipo de gotícula utilizado por el patógeno, y por vía sexual per se, explícitamente, ¿no? Incluso también para la vía orofecal, como hemos aprendido en los últimos años con la hepatitis A. Cuando hablamos de ITS, y específicamente referido al colectivo de hombres gays y bisexuales que tienen sexo con otros hombres, pues siempre tenemos que empezar hablando de las ITS más prevalentes. Los datos que tenemos en España son los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y hablan de forma, primariamente, hablan pues fundamentalmente de las 3 infecciones más prevalentes, que son la sífilis, la gonorrea y la clamidia, ¿vale? La sífilis, la gonorrea y la clamidia, que van a tener una tendencia desde los años 2010-2011 claramente ascendente, como consecuencia de los cambios en los comportamientos sexuales de la población general, con un claro aumento en toda la población, no solamente
en HSH, sino también en otros subgrupos y en población heterosexual. Afectan los tres más o menos por igual a estamentos etarios, no a grupos de edad intermedios, aunque la clamidia es verdad que viene a afectar a una edad más joven. Y de forma casi generalizable, ¿no? Si exceptuamos a la clamidia trachomatis, van a afectar sobre todo a varones y van a afectar de forma muy prevalente a hombres que tienen sexo con otros hombres. El problema que tenemos con los datos en España es que en España no se diferencia entre el grupo de riesgo de HSH, por lo menos en los datos que se publican a través de los boletines epidemiológicos de la RENAVE. Y bueno, pues aunque no tenemos esos datos, sí que podemos realizar algunas deducciones. Por ejemplo, siempre en sífilis y en gonorrea vamos a tener muchos más casos detectados en varones que en mujeres, de forma que el ratio hombre-mujer para sífilis va a ser de 7 y pico, de 7,4, y para el gonococo de 3,9. Si vamos a las incidencias, pues vamos a ver incidencias clarísimamente superiores, ¿no? En hombres hablamos de incidencias de sífilis de 25 casos por 100.000 habitantes en el 2019 frente a 3 casos por 100.000 habitantes en mujeres, con incidencias también muy elevadas de gonorrea a favor de los hombres, por desgracia, característicamente. Podemos presuponer que esto hace que en España tengamos evidentemente tasas mucho más elevadas en HSH con respecto a otros grupos de hombres, aunque no lo tengamos descrito. Los datos del FDC sí que hacen de forma explícita referencia a los hombres que tienen sexo con otros hombres como grupo epidemiológico de interés, y vamos a ver cómo suponen a nivel europeo, dentro de los países que notifican este grupo, el 69% de los casos de sífilis, el 48% de los casos de gonorrea y solamente el 12% de los casos de clamidia trachomatis, ¿vale? Del linfogranuloma venéreo hablaré más adelante. Con lo cual parece que estas ITS afectan de forma muy incidental o más incidental al grupo de HSH comparado con otros grupos epidemiológicos. ¿Tenemos datos dirigidos específicamente a HSH? Pues sí, hay estudios dirigidos a esta subpoblación. Hay varios con respecto a estas ITS. Os presento un estudio que ya es clásico, que es el subestudio del Hipergay presentado por Molina, creo que fue en el año 2017-2018, en el que se valida la PrEP-a-demanda como estrategia dentro de Francia, ¿no? Aquí hay un subestudio referido a la posibilidad de realizar una profilaxis posexposición con doxiciclina, y si nos vamos al brazo de control, aquel que no utilizó doxiciclina, vemos que en estos usuarios de PrEP, HSH, todos ellos, vemos que hay una incidencia de 69,7 de 70 casos de cualquier ITS cada 100 pacientes año, de 13 casos de sífilis por 100 pacientes año y de 34 casos de gonorrea por 100 pacientes año. Son incidencias en HSH usuarios de PrEP elevadísimas, desde luego, y que justifican el realizar pues un cribado dirigido incluso en personas asintomáticas. Cuando vamos a otros estudios un poquito más discretos, pues vemos, por ejemplo, este estudio danés del año 2021, que habla de incidencia de ITS tras inicio de PrEP en 46 hombres HSH, hombres que tienen sexo con otros hombres, y habla de una incidencia que pasa del periodo previo al uso de PrEP de 4,3 casos de sífilis por cada 100 pacientes año a 22 casos de sífilis por cada 100 pacientes años, comparando el semestre previo con el semestre posterior. Cuando hablamos de gonorrea, hablamos de 40 casos en el semestre previo al inicio de PrEP por cada 100 pacientes año, a 61 por cada 100 pacientes año, y cuando hablamos de clamidia también un aumento significativo de 35 casos por 100 pacientes año a 61 casos por 100 pacientes año. El uso de PrEP implica un riesgo relativo de 5, un aumento del 500% en los casos de sífilis en este grupo, un 56% más de casos de gonorrea y un 75% más de casos de clamidia. En este otro estudio en París, un estudio multicéntrico realizado en HSH, en este caso con VIH, vamos a ver cómo infecciones asintomáticas, cambiamos un poquito el matiz, vamos a ver cómo el 4,2% de los participantes presentaban una sífilis latente, no se especifica en el estudio si era precoz o tardía, el 5,1% una gonorrea asintomática, una infección asintomática por gonococo, de los cuales en 2/3 de los casos se localizaba a nivel anorrectal, y en el 7,5% de los casos una clamidiasis asintomática, de los cuales casi un poco más de la mitad se localizaban a nivel anorrectal.
Mención especial al linfogranuloma venéreo, considerado tradicionalmente como una de las 4 enfermedades venéreas clásicas, pero realmente con muy poca casuística en Europa hasta el año 2003. Era endémico en el sudeste de Asia, en África y en Latinoamérica, y en el año 2003 se produce un gran brote que se mantiene hasta la actualidad en determinados clústeres de HSH que se mantiene pues, a lo largo de Europa bueno, pues a través de sus cadenas de contactos relacionadas sobre todo con determinados grupos de personas que tienen prácticas de alto riesgo. La mayor parte del brote que se produce en Europa es derivado de un serovar, del serovar L2. Tener en cuenta que se describe un síndrome clásico asociado al linfogranuloma venéreo, que es el bubón inguinal, el que se conoce como linfogranuloma venéreo per se, pero en la mayor parte de los casos nosotros vamos a encontrar un síndrome rectal, una proctocolitis, que va a tener un diagnóstico diferencial más extenso, sobre todo con procesos de enfermedad inflamatoria intestinal y que puede a veces ser complicado con complicaciones locales como abscesos o fístulas o complicaciones a distancia. Incluso recuerdo que en Vallecas se han descrito trombosis venosas asociados a, pues evidentemente, a linfogranulomas muy evolucionados. En este sentido, Díaz publica en el año 2018 una revisión de los casos de su centro entre el año 2005 y 2015. Habla de 767 casos, de los cuales 760 serán varones, sobre todo HSH, el 60% por el serovar L2, y describe que la mayor parte de los casos van a ser síndromes rectales, que rara vez encuentra adenopatías y que sobre todo se producen en un subgrupo concreto de hombres gays y bisexuales que tienen sexo con otros hombres, que no utilizan preservativo, que utilizan drogas intencionadamente para mantener relaciones sexuales, que es lo que se conoce como chemsex, y se encuentra una asociación con la presencia de VIH, que podríamos discutir si viene a ser circunstancial o si viene a estar relacionada desde un punto de vista etiológico. En los casos descritos por la RENAVE, que sí que tenemos aquí una descripción de casos de linfogranuloma venéreo en los últimos 4 o 5 años, creo, el 99% de los casos se dan en varones, o 98-99%, y es coherente con los casos descritos por el ECDC, 99% en HSH. Pasamos a otro grupo de enfermedades, pasamos ya de las enfermedades bacterianas que se han considerado clásicamente como enfermedades venéreas y vamos a las enfermedades víricas. Enfermedades víricas que no se describen o que no se consideran tradicionalmente como infecciones de transmisión sexual, pero que se comportan en la práctica como tal. El ejemplo más importante, por la relevancia que ha tenido en los últimos años, podríamos decir que ha sido la hepatitis C. Presento varios trabajos porque sobre la asociación entre hepatitis C y HSH pues hay muchísimo descrito, pero bueno, presento varios trabajos un poquito potentes, como por ejemplo esta revisión sistemática, un metaanálisis del año 2000 a 2019, publicado en el 2021, que habla sobre prevalencia e incidencia en HSH de hepatitis C, estratificando los datos por presencia de VIH, uso de drogas inyectadas, consumo de PrEP en caso de que no haya VIH y finalmente regiones de la OMS. Habla de una prevalencia de hepatitis C globalmente del 3,4%, que se eleva en África hasta el 5,8% y al 5% en el sudeste de Asia. Cuando hablamos de HSH con VIH, vamos a ver una razón de prevalencias, es decir, una prevalencia aumentada con respecto al grupo general de hasta el 600%, una relación de prevalencias de 6, mucho mayor de la prevalencia en los HSH sin VIH, donde la razón de prevalencias sería de 1,6, que a su vez es mucho mayor que en la población general. Entre los usuarios de drogas por vía parenteral en activo, los que están consumiendo en activo HSH consumidores de drogas, y aquí podríamos tener un poquito de confusión por saber o no saber si estas personas consumen heroína o consumen slam o hacen chemsex. Hablamos de una prevalencia del 45,6%, mucho más elevada que la de los HSH ex consumidores de drogas por vía sentenciada, del 30%, y muchísimo más elevada a su vez que la de los HSH que no han consumido drogas, que tendrían un 2,7% de prevalencia. En los estudios que hablan de incidencia, hablamos de incidencias entre HSH sin VIH muy elevadas, de 15 casos por 1.000 pacientes año en usuarios de PrEP y de 0,12 casos por 1.000 pacientes año en no usuarios de PrEP, y de 8,46 casos por 1.000 pacientes año en personas con VIH que pertenecen a este grupo de HSH.
Los datos evidentemente son muy impactantes, presentan una alta carga de incidencia y de prevalencia y son datos que al final vienen a confirmarse en estudios locales. Y nosotros tenemos, por ejemplo, este estudio de González Serna del 2020, que incluye a 350 personas con VIH en Andalucía y describiéndose una incidencia reciente de infección por virus T de 3,77, casi 4 casos por 100 pacientes año en el 2016, que por cierto ha ido descendiendo hasta 1,5 casos por 100 pacientes año, en el 2018 y 1,9 casos por 100 pacientes año en el 2019. El riesgo relativo de incidencia de hepatitis C cuando existen ITS concomitantes sube hasta 18, o sea, muy relacionado con las conductas sexuales que hemos descrito. El riesgo relativo en el sexo masculino de 8 comparado con las mujeres, riesgo relativo de 5 para usuarios de Chemsex y finalmente se describe una tasa de infección del 5,9%, desde luego muy elevada en este grupo de personas. Cambio a otros virus de la hepatitis. No voy a hablar de la hepatitis B porque se ha considerado tradicionalmente que la vía sexual es su vía más eficiente de transmisión y pasamos a la hepatitis A. La hepatitis A es un virus que se estudia en los libros de epidemiología como un virus de transmisión orofecal asociado fundamentalmente a brotes por contaminación, brotes epidemiológicos por contaminación de agua y alimentos. Y esta ha sido la principal transmisión hasta años 60, 70, a nivel occidental, en momentos en los que se empieza a tratar de forma masiva las aguas fecales y los circuitos de agua se empiezan a colorar. Está también descrita de forma clásica transmisión por contacto directo o indirecto, y así se escriben brotes pues, con ataques, con contagios secundarios en entornos domésticos, aunque a veces era difícil de diferenciar pues, de brotes asociados con los alimentos o el agua. Y finalmente siempre se ha descrito poca importancia hasta el año 2016 transmisiones en relación con prácticas sexuales, especialmente relacionadas con hombres que tienen sexo con hombres. Lo que ocurre en el año 2016, creo que a partir de la Nochevieja del 2015, y hasta el 2017, y todavía con algunas colas de casos en algunas regiones, es un brote de hepatitis A en determinados clústeres de HSHs, que se empieza a describir pues, en Berlín, en Ámsterdam, en el norte de Italia y en España, especialmente en Barcelona y en Madrid. Muchos casos secundarios en otras zonas. Y empezamos a hablar, pues, por ejemplo, en Irán, en el año 2020, se describen casos, desde el 2016 al 2018, se describen 353 casos, 94% en HSHs. En Berlín se publica en el 21, también relacionado con el mismo periodo temporal, 222 casos, 85% van a ser HSHs. En Barcelona se publica también en el 2018, mismo franja de tiempo, 48 casos, aquí con 2/3 de los casos en HSHs, y al final se hace una revisión por parte de Endumbi en el 2018 del año 2016 y 2017 con datos de diferentes países, muchos casos, incluyendo a España, 1.400 casos y el 85% de los mismos van a ser en HSHs. Con estos datos, pues no podemos obviar, evidentemente, que esta infección a día de hoy y con los mecanismos de prevención de transmisión a nivel general, a nivel poblacional, pues viene a ser una infección que se ceba con un patógeno que se ceba con este grupo epidemiológico de riesgo. De la revisión sistemática de Endumbi, me gusta mucho esta tabla, no sé si la veis bien porque habla de los diferentes casos que él detecta, esos 1.400, y lo que viene a definir es cómo el 94% de los casos que vienen a afectar a HSH se van a producir están relacionados o con personas, se producen en personas que atienden locales de sexo, ya sean bares de sexo, gay clubs, los define aquí, o saunas, ¿no? Lo que es en otro tipo de modalidad. Algunos de los factores incluso que se relacionan hasta con el 100% de algunos de los clústeres, porque lo bueno que tiene esta revisión, o lo interesante, es que consigue identificar cepas de hepatitis A y describir los clústeres de transmisión, con lo cual me parece un estudio que vincula de una forma muy potente determinados factores epidemiológicos en estos grupos con las vías de transmisión y con el riesgo de adquirir la hepatitis A. Para acabar con los virus de las hepatitis, pues voy a describir el virus de la hepatitis A.
El virus de la hepatitis C, a pesar de todo lo que se ha descrito, no se ha conseguido vincular con este grupo epidemiológico, con los hombres que tienen sexo con hombres. El virus de la hepatitis C es un virus que pertenece a una familia diferente, del cual existen 4 genotipos. El genotipo 1 y genotipo 2 está relacionado con, bueno, se distribuye por el sudeste de Asia y por Asia Central y presenta, bueno, se le ha descrito, se ha asociado con mayor frecuencia a complicaciones en forma de hepatitis fulminante en embarazadas. Y el genotipo 3 y el genotipo 4, que es el que tenemos presente en Occidente a nivel europeo, pues va a estar más relacionado con cuadros, bueno, pues de gravedad leve y de formas asintomáticas, aunque sí que se ha descrito que pueda producir descompensaciones en pacientes cirróticos, muy anecdóticamente, pero con una relevancia pues, para los pacientes que lo sufren, en personas inmunodeprimidos, incluyendo personas con VIH. Este virus no se ha descrito que esté asociado a los HSH, pero por su transmisión orofecal principal, pues se ha buscado mucho esta asociación. Pues porque cualquier virus que pueda eliminarse por las heces y ser infectivo en la forma de las heces, pues puede transmitirse de forma directa, por una vía orofecal directa, podríamos definir, entre 2 hombres a través de prácticas tipo rimming, ¿no? O incluso por transmisión directa, como lo hace la hepatitis A, ¿no? Pues lo que se ha visto es que este virus presenta una tasa de ataque secundario mucho más baja que la hepatitis A y eso provoca que la transmisión persona a persona sea, pues si no mucho menos probable, pues directamente imposible. Ojo, hipotéticamente se podría dar y por eso se sigue vigilando. La seroprevalencia de hepatitis C en diferentes regiones de Europa es muy variable y se ha visto que, por ejemplo, en Gran Bretaña hay zonas con seroprevalencias de hasta el 17% en donantes de sangre y hasta el 25% en mayores de 60 años, lo cual nos viene a decir pues, que quizás existían focos alimentarios antiguamente que se mantienen en la actualidad controlados gracias a medidas higiénicas poblacionales. Siempre se ha visto una mayor transmisión o una mayor seroprevalencia en varones que en mujeres. Esto se describe en muchas ocasiones por el contacto mayor, por una cuestión de costumbres, entre los hombres con determinados animales salvajes y animales también de granja que pueden ser un reservorio natural para la hepatitis C. Estamos hablando de ciervos, estamos hablando de jabalíes, estamos hablando de cerdos en granjas. Y en España, pues Rivero Barciela ha descrito prevalencias del 0,6 al 7,3%, dependiendo del grupo poblacional al que se refiera. Las prevalencias más altas las vamos a ver en hombres, sobre todo en hombres que están relacionados en este caso con un factor ocupacional, con granjeros, con cazadores, con ganaderos. No se ha visto, por lo tanto, prevalencias más altas en HSH. Curiosamente, un estudio un estudio epidemiológico italiano, Espada, publica en el 2019 un estudio que sí que hace referencia a la prevalencia en HSH y ve que la prevalencia en HSH en su entorno es incluso inferior a la de los donantes, concluyendo que no existe transmisión intergrupo relevante. Y finalmente, López López en el 2019 publica en GESIDA, en este caso es un póster, un artículo, un metaanálisis, comparando la seroprevalencia en VIH con respecto a los no VIH y no encuentra diferencias significativas, con lo cual parece que para la hepatitis C puede ser que la vía de transmisión sexual no sea competente, no sea tan capaz, como excepciona el resto de cosas de las que estamos hablando. Rivero Barciela finalmente en el 2021 hace una revisión de todas las hepatitis virales en España, cuál sería la situación, una revisión sistemática, y con respecto a la hepatitis C, pues incide de nuevo en una ausencia de casos entre los HSH, ¿vale? O sea que eso sería la idea que podríamos tener a día de hoy. Vamos acabando con las hepatitis víricas y me meto con otros reinos biológicos, ¿no? Volvemos a las bacterias, pero en este caso para hablar de un grupo de bacterias conocidas como bacterias intestinales, responsables de disenterías bacterianas, como son la Shigella, la Yersinia, el Campylobacter y algunos tipos de Escherichia coli que pueden tener manifestaciones graves. En este caso son bacterias que se transmiten por contaminación de agua y alimentos, están relacionadas en muchas ocasiones con manipuladores de alimentos que se comportan como portadores asintomáticos y que pueden ser verdaderamente transmisores muy capaces.
y que producen cuadros clínicos que varían desde formas asintomáticas hasta gastroenteritis agudas autolimitadas y llegando incluso a disenterías bacilares con complicaciones, especialmente en personas inmunodeprimidas. La evidencia que tenemos de este tipo de infecciones en HSH es la de que sí que existe una asociación entre este grupo epidemiológico y este tipo de infecciones. Y así Hughes en el 2016 publica de Gran Bretaña una alta prevalencia de PCR positiva para estos patógenos en exudados rectales en HSH. Analiza 444 personas y habla de que el 8,6% presenta infecciones por estos patógenos a nivel gastrointestinal. El 1,8% presentan Shigella positiva, hablamos de PCR, el 5,2% Campylobacter y el 5,2% cepas agresivas de Escherichia coli. Kuhn en el 2021 publica un estudio en Dinamarca comparando la presencia de infecciones de estos grupos en HSH comparándolo con la población general y ve que el odds ratio para infección por Campylobacter es 13 veces superior, comparando los HSH con la población general, un odds ratio para Shigella de 74, sin que encuentre asociación con la salmonela. En Barcelona tenemos también estudios. En nuestro territorio, Moreno Mingorance publica cómo hay 44 cepas de Shigella flexneri y 26 cepas, cepas de Shigella flexneri y 26 cepas de Shigella sonnei en HSH. Y empieza ya a hablar de un problema que nos tiene que importar mucho en este tipo de patógenos, que es la alta asociación no solamente con los HSH, sino además que las cepas responsables van a ser cepas altamente resistentes a los antibióticos que habitualmente hemos utilizado para este tipo de patógenos. En Bélgica, Fisner en el 2021 publica también una alta casuística de infecciones en HSH por Shigella sonnei y por otros patógenos del grupo, con el riesgo relativo para estas infecciones entre los hombres es de 8,6 y claramente se asociaba con la categoría epidemiológica de HSH. Esto se ha descrito también en Reino Unido, se ha descrito en Australia, se ha descrito en Estados Unidos, con lo cual es un problema epidemiológico global a nivel occidental y probablemente también en otros territorios del planeta donde todavía no se ha llevado a cabo la investigación. Igual que las disenterías bacterianas se producen, pues también podemos encontrar disenterías amebianas. Aquí hablamos de una ameba, es un protozoo, la entamoeba histolítica, es un patógeno cosmopolita que está presente en todos los territorios del planeta, aunque es mucho más frecuente, más incidente en países de renta baja y de renta media, y que se transmite por vía urofecal, fundamentalmente por la ingesta de los quistes de la ameba, aunque en ocasiones se puede producir los quistes que van a infectar agua y alimento en condiciones sanitarias deficitarias, pero también se puede producir una ingesta directa de los quistes o de los trofozoitos, de las formas de las amebas móviles, en pacientes que tengan una liberación importante de estos con las heces. Cuando hablamos de la asociación entre los hombres gays y bisexuales que tienen sexo con hombres y la infección intestinal por entamoeba histolítica, también tenemos muchos documentos, muchos papers publicados. Y hablamos, por ejemplo, en China, en 2013, 602 casos, HSH analizados con una seroprevalencia del 41%. En Sydney, en el 2010, una seroprevalencia en HSH con VIH con prácticas de alto riesgo muy elevada, con un riesgo relativo para este grupo de 23 comparado con otros grupos. Hablamos de una prevalencia en HSH con VIH con prácticas de alto riesgo del 5%, con VIH sin alto riesgo del 0,22% y de VIH no HSH del 0,44%, con lo cual parece que el hecho de ser HSH con prácticas de alto riesgo, habría que ver cómo las describen, pero bueno, el concepto lo tenemos, sí que se asocia con un riesgo muy elevado de tener de sufrir esta infección. En Barcelona también vemos 2 brotes en HSH están descritos, en personas que describen como práctica frecuente el sexo oral y que habían viajado al Reino Unido sin relación epidemiológica entre ambos. Y en Japón también se describe una seroprevalencia muy elevada en HSH VIH negativo, de hasta el 6,7%. Ojo, habiéndose descrito en 8 pacientes de 20 una PCR positiva, comportándose como portadores asintomáticos, con lo que implica eso.
Para acabar, bueno, hay una revisión de hepatitis virales, una revisión sobre entamueba histolítica en el año 2012 y habla de seroprevalencias más elevadas en personas con VIH, en HSH y bueno, pues y plantea muchas preguntas, incluso en países como México, que es un país que puede tener zonas donde la prevención sanitaria frente a estos patógenos puede ser subóptima en determinadas áreas. Vamos a ver cómo incluso ahí donde la prevalencia poblacional de anticuerpos frente a este patógeno es del 8%, pues va a haber prevalencias mucho más altas en HSH con VIH y sin VIH. Vale. Para acabar y quizás siendo esta enfermedad la que me ha llevado a interesarme por hablar de este grupo de patógenos, pues quería comentar un poquito el brote de viruela símica que estamos viendo en la actualidad. Tener en cuenta que la viruela símica, ¿no? el monkeypox, que utilizamos la palabra inglesa un poco por comodidad y porque es una palabra más entretenida, ¿no? Es una enfermedad es un virus que se conoce y una enfermedad que se conoce desde los años 70 y que lleva produciendo desde esa época brotes locales en África. Es un virus que se describe tradicionalmente como una zoonosis que se puede transmitir por contacto directo o indirecto. Se cree que el reservorio puedan ser roedores, no está identificado, aunque habitualmente pueden ser los monos, o en otras ocasiones han sido otros animales los que los transmitan al ser humano. Y lo que sí que se sabe es que hasta el brote actual tenía muy escasa capacidad para transmitirse de persona a persona, produciendo cuadros que van desde cuadros leves, asintomáticos, también puede dar cuadros asintomáticos. Se sabe porque la seroprevalencia en África es más elevada en determinadas zonas de los casos que se llegan a describir. Formas leves con lesiones cutáneas y formas graves que pueden llevar incluso a producir la muerte. El brote más importante en Occidente es el del año 2003 en Estados Unidos, que afecta a 71 personas, aunque se confirman solo 35 de los casos, en el que se produce una entrada en el país de una manada, de un grupo de animalitos, de perrillos de las praderas que están contaminados por este virus y, bueno, pues se afecta al personal sanitario fundamentalmente. El brote que tenemos actualmente, que se notifica pues, a finales del mes de mayo en nuestro país y se empieza a hacer ahí una vigilancia proactiva, habla de múltiples casos. Tengo aquí lo que estaba descrito en el 27 de mayo, que es cuando hacer la presentación, pero bueno, se sabe que ha habido muchos más casos y estamos hablando pues, de un brote que afecta fundamentalmente a hombres que tienen sexo con hombres y que por lo que se ha estado comentando a nivel de los boletines epidemiológicos y también a veces un poco por circuito cerrado entre colegas parece que está relacionado con no solamente el hecho de ser HSH, sino con determinadas prácticas de alto riesgo dentro del grupo epidemiológico de los hombres gays y bisexuales que tienen sexo con otros hombres, como pueden ser el acudir a locales de sexo, saunas o locales que no sean de tipo sauna, bares de sexo, cuartos oscuros, y también el uso de chemsex. Sí que es verdad que el día 27 de mayo en España había 200 casos sospechados con 20 casos confirmados. En ese momento había 191 casos en toda Europa. El viernes pasado a mí me comentaron un poco de boquilla que en la Comunidad de Madrid había ya 141 casos confirmados, de los cuales 140 eran en HSH. Había una mujer que es la pareja y bueno, que más de la mitad se pueden asociar con esos locales de sexo o con prácticas sexuales en bares de sexo o en saunas. Con lo cual parece que sí que existe una asociación entre el brote actual y las prácticas que se dan con más frecuencia dentro de este grupo epidemiológico. A la vez que surge la noticia o que surge la información más que la noticia, el problema que se empieza a tener es que la noticia se transmite a nivel de los medios de comunicación masivo, ¿no? De periódicos y de telediarios, de una forma muy vinculada y muy estigmatizante al colectivo LGTB, se vincula con los gays, se vincula de una forma como muy oscura y que desde luego no gusta nada y que es denunciado de forma muy rápida por aquellas personas particulares y entidades que tienen el altavoz puesto en que se trate la información, porque empieza a recordar mucho a cómo se transmitía la información en los primeros años del SIDA, de una forma como muy, muy violenta y sin fundamento claro. Y eso pues, nos tiene que llevar sobre todo a reflexionar sobre qué patógenos, qué entidades clínicas tienen relevancia dentro de estos grupos, de este grupo epidemiológico, el de hombres gays y bisexuales, focalizando en aquellas personas que tienen prácticas de riesgo importantes como el chemsex, como el acudir a locales de sexo,
cómo se genera esa información y cómo se transmite, para que la información no se transmita de una forma estigmatizante, porque el objetivo de la información aquí es el de proteger a las personas que puedan estar en riesgo y proteger y promover una salud y promover la salud de estos grupos de población. Como mensajes para llegar a casa, os dejo algunas reflexiones, ¿vale? Hay que tener en cuenta, lo primero, que los encuentros sexuales conllevan de forma implícita, salvo en situaciones excepcionales, el contacto directo, aéreo y sexual genital, lo cual facilita la transmisión de muchos patógenos, aquellos considerados como ITS de forma tradicional y otros muchos patógenos que no son ITS desde un punto de vista conceptual. Existen factores epidemiológicos, factores relacionados con el tipo de prácticas, con las costumbres de determinadas personas que se asocian con un mayor riesgo de transmisión de estos patógenos, como van a ser un alto número de contactos o un alto número de parejas, el uso sexualizado de drogas o chemsex, el SLAM para algunos patógenos que se transmiten por vía parenteral y algunas prácticas sexuales concretas. Las hemos ido describiendo. Y estas prácticas y estos factores son más frecuentes dentro de los hombres gays y bisexuales que tienen sexo con otros hombres, lo que hace que estas infecciones, que estos patógenos sean más frecuentes en este grupo. Es necesario conocer el riesgo potencial de estos agentes infecciosos dentro y fuera de los colectivos vulnerables afectados en relación con los diferentes determinantes epidemiológicos. Es importante, además, diferenciar el término generalista de la práctica concreto. ¿Por qué? Porque la idea es generar mensajes que no sean discriminatorios, que no lleven a la estigmatización de estos colectivos, de estos grupos de personas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es garantizar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en estas personas. El objetivo es garantizar que haya un acceso a la salud, garantizar que estos grupos de personas se mantienen sanos o si enferman pueden acceder a nuestros recursos sin que sus realidades sociales y sin que su vida personal se vea afectada o deteriorada, ¿no? Eso es el objetivo principal. Y para ello tenemos que tener, pues, mucho cuidado a la hora de lanzar mensajes. Acabo con estas reflexiones y con estos mensajes para llevar a casa. Quiero dar las gracias de nuevo a Seisida por darme la oportunidad de realizar esta revisión. Quiero dar las gracias a Gilead por patrocinar el evento, al moderador, al compañero de mesa y bueno, y a todos vosotros los ponentes que estáis aquí. Muchas gracias, Lucio. Ha sido también una presentación brillante, muy, muy interesante. Creo que habéis cubierto prácticamente todos los aspectos, ¿no?, que tienen que ver con la salud sexual y en lo que implica no solamente de infecciones, sino también de otros aspectos muy importantes, ¿no? Agradeceros un montón las presentaciones, de verdad, me han encantado, han sido muy completas, que han cubierto, yo creo, que los objetivos y las expectativas, y nada, daros la enhorabuena. Y por otro lado, pues nada, despedir la actividad del webinar de esta semana, agradeceros a todos los que os habéis conectado, estar aquí y hasta la próxima. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Chao.